Bien, como iglesia también somos agradecidos con el Señor. Y es el momento de presentar lo consagrado de nuestra casa, nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro diezmo al Señor. Usted va a recibir un sobre y al final del culto usted lo va a presentar junto con la oración que hagamos al final del servicio. De modo que usted tome su sobre, lo diligencia, y mientras tanto yo quiero que usted escuche un versículo que está en Hebreos 11:4 que habla de la fe de un hombre llamado Abel. Hebreos 11:4. Mire lo que dice la Escritura. Por la fe Abel, ¿quién? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Este texto no está allí por casualidad en la Escritura. Dice que la primera ofrenda que se presentó a Dios fue la de Caín y Abel. ¿Y de cuál ofrenda se agradó Dios? De la ofrenda de Abel. ¿Por qué se agradó Dios de la ofrenda de Abel? Es lo que usted y yo debemos comprender. Porque la ofrenda de Abel no era tanto lo que él presentaba, sino la disposición de su corazón para dar. En Lucas 21, Jesús elogia a una viuda que da 2 blancas, las moneditas de más baja denominación en su época, y Jesús llama la atención a sus discípulos y les dice, esa viuda pobre dio más que todos, y ellos no lo entendían, porque no es la cantidad, sino la disposición del corazón. Pablo lo expresó de la siguiente manera, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí está la clave de que su ofrenda sea agradable a Dios. Es cuando la damos con todo nuestro corazón. Prepare su sobre, yo tengo ya aquí el mío preparado y al final estaremos orando por nuestra economía. Hoy es Cena del Señor. ¿Qué es hoy? Cena del Señor. Nosotros celebramos la cena el segundo domingo de cada mes. En nuestra iglesia central la celebran el primer domingo. Usted dirá, ¿y por qué aquí lo hacemos así? Porque hay hermanos que les gusta ir a la cena del Señor en Pinos. Entonces yo dije, para que no se pierdan la nuestra y la de Pinos, entonces lo hacemos el segundo domingo. Lo importante es que participemos de la cena del Señor. Hoy a través de la palabra vamos a ampliar lo que significa la cena, porque la palabra viene también con una connotación referente a la cena del Señor. Vamos a tomar un texto que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, que es el texto que el apóstol Pablo nos dejó legado para que entendamos cuál es el propósito de la cena del Señor. Cada cosa que hacemos en la iglesia, cada acto tiene un propósito. Hay propósitos. Dije que hay propósitos. Entonces mire lo que dice la explicación que da Pablo de la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió Pablo? Del Señor. Y a su vez él lo enseñó a la iglesia. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26, así pues, todas las veces, ¿cuándo? Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
¿por qué celebramos la Cena del Señor? La iglesia primitiva la celebraba cada semana. Ellos se reunían en casas y compartían la cena junto con la iglesia que se reunía allí en las casas. La iglesia primitiva se reunía en las casas. Recuerde que había persecución y ellos tenían que reunirse donde pudieran. Ahora, nosotros como iglesia tenemos libertad de congregarnos, es una tremenda bendición. Y lo hacemos una vez al mes, porque la cena es una de las dos ordenanzas que el Señor dejó establecidas para su iglesia. ¿Cuál es la otra? El bautismo. El bautismo y la cena son las dos ordenanzas que el Señor dejó establecidas. Por eso en la Gran Comisión dice, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo. Hay un mandato de bautizarnos. Así como es una ordenanza, un mandato, la cena del Señor. Dice, cada vez que lo hagan, conmemoren, celebren. ¿Y qué es lo que celebramos? La muerte del Señor Jesucristo en la cruz, que está representada por el pan. El pan, que es hecho de trigo. Hoy vamos a hablar del grano de trigo en la palabra. Este pan fue hecho de trigo, que fue molido y luego amasado, horneado, para que sea pan. Todo lo que tiene que ser transformado el grano para volverse en alimento. Y a nosotros este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No es que lo sea, es la representación del cuerpo. Ahora, ese cuerpo en la cruz sufrió maltrato. Y antes de la cruz fue azotado con látigos, fue crucificado. Y finalmente en la cruz, después de tener una corona de espinas que llegaban hasta el hueso, se ha enterrado una espina. Duele, ¿cierto? A Jesús le dieron una corona de espinas que le traspasó hasta llegar al hueso. Y finalmente un soldado romano lo traspasó con una lanza en el costado. Todo eso representado en este pan que fue partido por nuestros pecados. Eso es lo que dice allí. Este pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados. ¿Quién merecía ese castigo? ¿Él? No, nosotros. Eso es lo que es un sacrificio vicario, en lugar de. El lugar de la cruz era para usted y para mí, por causa de nuestros pecados. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo que ofreció a su Hijo unigénito, para que Él muriera por ti y por mí, para que Él pagara el precio que merecían nuestras faltas. Dios es el juez justo del universo. Y déjeme decirle algo de Dios. Dios no pasa por alto sus leyes. Y en la ley universal de nuestro Dios creador, la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar. Pues el Señor en su amor nos bajó de la cruz y colocó a su propio Hijo. Eso es lo que celebramos hoy. Que el amor de Dios nos quitó de la cruz, nos evitó la muerte eterna para que su Hijo pagara en lugar nuestro. Al comer el pan, el que esté enfermo puede ser sanado, porque por su llaga que llevó en la cruz ya nosotros fuimos curados. Haya sanidad en los cuerpos enfermos, los que están en casa, a través de este símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la copa, ¿qué representa la copa? Nosotros decimos la sangre, pero en el texto dice un nuevo pacto en su sangre. Es diferente, porque antes
Para poder redimir nuestras faltas o remitirlas, había que sacrificar un animalito inocente. Cada pecado de los israelitas que estaban bajo la ley, cuando iban al sacerdote tenían que llevar un animalito inocente. El animalito era degollado, se recogía la sangre y luego era rociada la persona con la sangre del animalito inocente, para que sus pecados fueran remitidos, ni siquiera perdonados, remitidos. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta la cruz. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento fue la preparación de la venida del Señor Jesucristo. Y toda esa sangre de animales inocentes que fue derramada era solo sombra de lo que había de venir, un sacrificio perfecto. Esta copa de vino representa el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no necesitamos sacrificar un animalito inocente, solo necesitamos creer. ¿Qué es lo que necesito? Creer. ¿Qué es lo que necesito creer? Que su sacrificio en la cruz es suficiente para mí. Cuando yo acepto por fe que esa sangre que derramó Jesucristo me limpia de pecado y de mancha, soy beneficiario del perdón. Pero para que eso suceda debe haber primero arrepentimiento. A nadie lo pueden perdonar si no pide que se le perdone. Hay dos pecados que Dios no perdona. ¿Cuáles son? La Biblia dice que uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el otro lo podemos inferir, el pecado no confesado. Dios nos perdona si nos arrepentimos. ¿Y cómo nos arrepentimos? Pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo quiero que usted extienda su manita hacia el altar y al presentar los símbolos de la cena, entendamos todo lo que hay detrás de esta ordenanza. No es un ritual meramente, es una conmemoración. Y Él vuelve pronto. ¿Cuántos esperan su regreso? Yo también lo espero. Padre, gracias, porque nos permites participar de la cena, este mandato ordenado por tu Hijo, para que lo celebremos cada vez, que lo hagamos en memoria de su nombre. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue molido por nuestros pecados, está en este pan, fruto, Señor, del grano de trigo que fue molido y luego procesado. Jesucristo en la cruz fue molido por nuestros pecados, nuestras culpas fueron imputadas a Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y el santo, el que no cometió pecado, recibió la carga de los pecados nuestros para que nosotros fuéramos declarados justos y limpios delante del Padre. Esta copa que representa el nuevo pacto es la copa de la victoria y el pan de la libertad, que al tomar lo tomamos creyendo que su sacrificio fue suficiente para salvarnos, para perdonarnos, sabiendo que Él viene pronto por su iglesia. Te esperamos, Señor, y mientras regresas, queremos ser útiles, predicar y dar fruto digno de arrepentimiento. Muchísimas gracias, Señor. Amén. Por favor, pasen los hermanos. Si usted es bautizado en aguas, puede tomar la cena con toda libertad. En tu sangre, Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder
tu sangre, Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Además del poder limpiador que tiene sobre nuestras vidas, tiene poder sobrenatural que nos cubre. Somos cubiertos por su sangre preciosa. Cuando los entes espirituales se acercan a nosotros, ellos tiemblan ante la sangre de Jesucristo que cubre nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo de Dios el que mora dentro de nosotros, porque hemos sido cubiertos con un pacto de sangre. Vamos a pedirle a los ministros de alabanza que desciendan al estrado y participen también de la cena del Señor. Voy a pedirle a Olga y a Efraín que por favor sirvan a los servidores. Ellos también merecen ser servidos. Vamos a esperar que todos estén aquí y la iglesia continúa cantando. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.
Yo quiero que usted escuche lo que está cantando. Escuche lo que está cantando. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Las cadenas son rotas. La sangre de Jesucristo, lo que celebramos con la copa, el nuevo pacto, rompe toda cadena de maldición que hubiera sobre tu vida. No importa quiénes pecaron, si tus padres o abuelos y te alcanzó la maldición, ella es rota en el nombre de Jesucristo. Dice que todo ciego verá, todo ciego verá. Dice en Isaías 35 que el que transite por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá quien no vea ni entienda, porque es tan claro el mensaje de salvación. Dice que Él llevó tu enfermedad y la mía. Él llevó nuestra enfermedad. Todo lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias. Gracias al talento de la casa. ¿Cuántos quieren oír la palabra que Dios preparó para esta hora? Para ti y para mí. Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23 al 26. 4 versículos con los cuales Dios nos va a enseñar principios fundamentales que tienen que ver con lo que acabamos de celebrar y con la misma esencia y la sustancia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, se hizo hombre. No es como los griegos que eran semidioses, mitad Dios, mitad hombre, pero eso es mitología, mentiras. Dios se hizo hombre. La única manera de que tú y yo nos comuniquemos con Dios es a través de un hombre llamado Jesucristo. Pero ese hombre también es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Nació de una mujer, una virgen, y creció como cualquiera de nosotros. Pero su vida, al final, tenía el propósito más sublime de cualquier ser humano: salvar a toda la humanidad. Eso es algo extraordinario que celebramos con la cena y que a través de la palabra queremos ampliar para que entendamos qué fue lo que pasó allí en esa cruz. Juan capítulo 12, versículo 23. ¿Qué dice la palabra? Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cierra tus ojos por un momento y oremos para que el propósito con el cual Dios me regaló esta palabra también se haga en ti vivo. Padre, gracias porque tú nos has regalado tu palabra. Hoy la podemos tener en diferentes idiomas, diferentes versiones, pero tu palabra es la misma, la que salió de tu boca, la que ha transformado nuestras vidas y nos guía mientras transitemos por este mundo como peregrinos. Señor, abro mi corazón para que tu palabra me escudriñe, para que tu palabra me hable, de tal manera que cuando salga de esta casa yo tenga propósitos firmes y pueda dar fruto dignos de arrepentimiento como tú lo esperas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra.
El título, si acostumbras a tomar nota, el título es largo, pero vale la pena que lo tomes. El título es: el grano de trigo que cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. El grano de trigo que cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Pero en el texto dice que el grano de trigo que cae a tierra, si no muere, queda solo. Así dice el texto. Colóqueme nuevamente 12:23, por favor. No, el 24, colóqueme, 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Hay una negación de que si no lo hace, si no cae a tierra y muere, queda solo. Cuando uno tiene una semilla y la tiene en un frasco, esa semilla germina. No, un frasco seco. Ah, bueno, no germina. ¿Por qué no germina? Porque necesita caer a tierra y en la tierra recibir el agua y luego morir. Porque el grano no vuelve a ser grano después que cae en tierra. Después que el grano cae en tierra, muere. Pero ¿para qué muere ese grano? Para volverse una planta, para volverse fructífero. Ese es el propósito de la enseñanza, que nosotros entendamos por qué y para qué debemos ser fructíferos, entendiendo que el modelo nuestro a seguir se llama Jesucristo. Fíjese que Él está hablando de su propia muerte. Jesús está hablando de su propia muerte, les está hablando a los discípulos, es más, está a vísperas de la crucifixión. Están celebrando la fiesta de la Pascua y Él fue a la fiesta y Él sabía que iba a ser apresado por los escribas, por los principales judíos y los sacerdotes que habían hecho una religión que distaba de Dios. Muchas veces las religiones alejan de Dios a las personas. El único que nos acerca a Dios se llama Jesucristo y Él no tiene religión. Jesucristo no dejó establecido una religión, Él no dejó establecido ninguna religión, Él dejó establecido un reino. Y nosotros pertenecemos a ese reino. Ahora, humanamente tenemos una distribución por denominaciones: cuadrangular, misionera mundial, Asamblea de Dios, Centro Cristiano, que estamos dentro de las Asambleas de Dios, y muchas otras denominaciones de sana doctrina. ¿Por qué llamamos de sana doctrina? Porque predicamos y enseñamos la palabra tal y como el Señor la dejó. No le quitamos ni le ponemos. Recibimos la inspiración del Espíritu Santo para poderla transmitir, pero sin quitarle ni ponerle. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Jesús está hablando de sí mismo, pero ¿cómo le entiende un grupo de personas, agricultores, pastores, pues en términos que ellos pudieran entender? Y habla de un grano de trigo. Para nosotros lo más común en un país tropical es un grano de maíz. ¿Cuántos han visto cómo un grano de maíz germina? En primaria nos hacían llevar un frasquito, como decía Omaira, cartulina y el grano entre la cartulina y el vidrio y por dentro tierra. Así me lo ponían a mi tierra, la cartulina, y se le echaba agua a la tierra y nos ponían a observar cómo el grano después comenzaba a brotar la raicita hasta que ya comenzaba a brotar las primeras hojitas. O sea, el grano tiene que morir para poder ser una planta. Y como planta tiene que dar fruto. Si una espiga o si una mata de trigo no da grano, ya no es trigo, es cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo.
¿En qué se diferencia el trigo y la cizaña? En el fruto. Que la cizaña es idéntica al trigo y ella crece rectica, recta, fuerte. En cambio la de trigo, como se carga de granos, ella se inclina, se agacha, se humilla por causa del fruto que lleva. Por eso el Señor, cuando los discípulos, Él menciona una parábola de un hombre que plantó trigo y dice que mientras dormían vino el enemigo de ese dueño de campo y plantó cizaña. Entonces los obreros le dijeron: Señor, arrancamos la cizaña. ¿Y qué les dijo el dueño del campo? No. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña se corre el peligro de arrancar también el trigo. Oiga, eso son cosas que uno no alcanza a comprender. Puede haber en una familia trigo y cizaña. Y por causa del trigo, Dios permite la cizaña. Pero cuando eso pasa desapercibido y las personas al final, el Señor dijo: no se preocupen, va a llegar el momento de la siega y en ese momento se separa el trigo de la cizaña. ¿Y el trigo dónde se almacena? En graneros. Y la cizaña en manojos. ¿Para qué se amarra en manojos? Para ser quemada. Allí hay toda una implicación de que todo lo que nosotros hagamos en la tierra tiene su recompensa. Y el Señor está hablando de sí mismo, Él está hablando de lo que le va a acontecer. Y Él se personifica en el grano de trigo. Él dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero Él no quedó solo. Usted y yo somos fruto de esa palabra que prosperó por más de 21 siglos y ha permanecido sin contaminación y transforma vidas, familias y naciones. Usted y yo somos producto, fruto de ese evento extraordinario en la cruz, porque Él lo que está diciendo es necesario que esta semilla de trigo caiga en tierra y que muera. Pero Él también en una ocasión dijo que Él era el pan de vida. O sea que esa semilla tenía que caer en tierra y morir para alimentar a otros, para que no muramos nosotros. De modo que al Señor dar esta enseñanza, está hablando de sí mismo, pero está hablando del tiempo futuro, porque todo lo relacionado con el reino de los cielos tiene un ADN de productividad. Usted mira todas las parábolas en las que el Señor menciona: el reino de los cielos es semejante a una mujer que tomó una masa y le echó levadura y toda la masa fue leudada, o sea, creció. Usted mira la parábola de la semilla que cayó en el camino, la que cayó en pedregales y la que cayó en buena tierra. Y dice que la semilla que cayó en buena tierra dio el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Todo el ADN del reino de los cielos es crecimiento y fructificación. De modo que nosotros, como beneficiarios de esta semilla que cayó en tierra, debemos entender que también tenemos el mismo ADN de crecimiento y de fructificación. ¿Cómo damos fruto? Entendiendo el propósito con el cual fuimos creados. Todos fuimos creados con algún propósito en nuestra vida. Ya en mi mente un personaje de la era medieval llamado Ticho. Se me escapa ahora el resto de nombres, pero él era una persona que Dios le había dado un don en particular. Él podía mirar el cielo y ver más allá de lo que normalmente nosotros vemos. Él podía ver las estrellas. Y Ticho, durante toda su vida, lo que hizo fue mirar el cielo en la noche y hacer planos celestiales de dónde está tal planeta, tal otro, y él hizo planos y planos.
Y en su época los reyes y los príncipes lo sostenían, lo mantenían para que él hiciera eso nomás. Pero lo que me llama la atención de Ticho, usted puede consultar en internet la historia de él, así Ticho, escriba Ticho como usted quiera y la inteligencia artificial le dice quién es él. Al final de sus días, Ticho, que de día dormía y de noche miraba las estrellas y vivía una vida pues, relativamente cómoda, al final de sus días llegó a pensar que si su vida había sido un fracaso y había perdido todo el tiempo y todos los trasnochos. Eso es lo más terrible, que uno al final de su vida llega a pensar que perdió el tiempo. ¿Cierto? Y déjeme decirle algo. Luego vino Kepler y vinieron otros científicos, tomaron los mapas celestiales que hizo Ticho y elaboraron las leyes de la gravitación universal. O sea, nada de lo que nosotros hagamos o se haga con un propósito, se pierde. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Vamos a mirar a través de esta palabra 3 principios para fructificar. ¿Cuántos quieren fructificar? Así como la semilla que cae en tierra y muere. El primer principio para fructificar se llama morir. ¿Cómo se llama? Morir. Ay, pastor, ¿usted qué me está pidiendo? Porque es que Jesús dice, si la semilla, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Para que dé fruto tiene que caer en tierra y morir. ¿Será que necesitamos morir a esta vida? Yo mencioné en el culto anterior y vuelvo a mencionar ahora, el jueves predicó la hermana Leida Plata. Y dice que en un momento ella tenía un quebranto de salud y dijo, Señor, me está llamando ya tu presencia. Yo no sé cuánto les ha pasado, a mí también. Después de que me dio el infarto, entonces yo no alarmo a mi familia y cuando tengo algún dolor en el pecho, me lo aguanto y levanto la mano al cielo y digo, Señor, si ya cumplí el propósito, pues aquí estoy, ¿qué más, no? Nuestra vida depende de Él, pero el Señor me dice, no, mijo, usted todavía tiene tarea por hacer. A veces nos volvemos sentimentales, pero más como flagelarnos a nosotros mismos. Y como el profeta Elías, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Pero hay propósito todavía en nuestra vida y el Señor todavía no nos va a recoger. Entonces, para yo fructificar debo morir, pero no en la muerte física, sino, como dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, el viejo hombre murió. ¿Qué le pasó al viejo hombre? Murió. Dice, y he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas que hagamos tienen que ser nuevas. Ya no pertenecemos a la vieja naturaleza. Entonces, lo que yo debo entender con esta palabra es que yo debo morir a las cosas del mundo. Usted ve, pero ¿cómo, pastor? Si todavía tengo que meterme en un transporte, tengo que negociar con gente mal hablada, gente impía. El Señor dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, allí es donde yo tengo que entender que yo como cristiano, como hijo de Dios, no me puedo comportar de la misma manera que lo hacía antes. ¿Qué fue lo que dije? No me puedo comportar o no debo comportarme como me comportaba antes, cuando estaba en el mundo. ¿Qué hacíamos nosotros en el mundo? Decíamos mentiras si nos convenía, hacíamos fiestas, hacíamos cosas allá donde no nos vieran pensando que nadie nos veía, nos enojábamos, peleábamos y cantidad de cosas. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que debemos morir a las cosas del mundo, morir a lo que antes hacíamos porque ahora ya somos nuevas criaturas. Mira lo que dice Filipenses 1:21. Pablo lo entendió perfectamente, lo que era morir al mundo, pero estar vivo para Dios. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo estuvo en peligro de muerte muchas veces. Pablo pasó de ser perseguidor a ser perseguido.
Es más, Pablo fue instruido por un teólogo llamado Gamaliel, un maestro tremendo de las Escrituras, pero él era fariseo, perseguidor de la iglesia, y cuando él tuvo un encuentro con el Señor, su vida fue transformada. Todos necesitamos un encuentro con el Señor para que nuestras vidas sean transformadas. Y Pablo sufrió cárceles, azotes, y finalmente murió en una cárcel romana. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado en una cárcel romana. Pero toda su vida fue una vida productiva. Fundó iglesias, a más no decir, donde quiera que él iba, dirigido por el Espíritu Santo, él fundaba iglesias y él dejaba obras, levantó discípulos, Timoteo y otra cantidad de discípulos que luego continuaron cuando él ya no estaba. Y Pablo nos dejó legado, fue fructífero durante su vida que Dios le permitió vivir. Ahora, para él morir no era problema. Él decía, estoy en un aprieto porque me quiero ir con el Señor, que es lo más agradable, pero todavía hay tareas por hacer. Es como cuando una mamá está enferma y dice, yo no me puedo morir, tengo niños pequeños, hay una tarea por cumplir. Yo a veces cuando tengo así, yo digo, Señor, todavía tengo tareas por hacer. Yo quiero ver ese templo construido que alabe y glorifique tu nombre. Mientras haya propósitos en tu vida, tú vas a tener el mejor seguro de vida. Pero la muerte no es la muerte física mientras vivamos en la tierra, sino es morir a lo terrenal, morir a la carne, morir a las pasiones del mundo, a lo que el mundo se inclina. Pablo lo expresó también de la siguiente manera en Romanos 6:11. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos han estado frente a un cadáver, a un féretro? ¿Cuántos han estado? Levanten la mano. ¿Usted ha visto personas que se paran frente al cadáver a llorar y a gritarle cosas al muerto? Yo lo he visto. ¿Qué dice el muerto? ¿Qué dice el muerto? Ah, pues eso es lo que Pablo está diciendo. A mí pueden venir a ofenderme o pueden venir a elogiarme y yo estoy muerto para el mundo. Pero ¿será que así nos comportamos en la realidad? ¿Será que cuando estamos fuera de este recinto, allá en nuestro lugar cotidiano, y tenemos un encontronazo con alguien, nos agarramos de las mechas y nos damos, o respondemos como responde un muerto? Nada. Pero ¿sabe una cosa? Yo he visto que a muchos cristianos se les olvida que son cristianos cuando están allá afuera en la vida normal. Se bajan de la cruz. Ahora, ¿es fácil hacerlo? No, porque a veces nos tocan fibras internas que nos mueven. Yo recuerdo cuando vivía en la avenida Quinta A y un día tenía pico y placa, entonces yo me fui a pie hasta la Redoma y ahí cogí un transporte para el taller. Y recuerdo que venía un muchacho con un perro y el perro me la veló, se me tiró y el muchacho no hacía nada, teniéndolo de un lazo él dejaba que el perro y me arrinconó. Como yo vi que no hacía nada, yo le mandé una patada al perro. Fue mandarle la patada al perro, ni siquiera se la pegué, pero el muchacho se sintió ofendido y me empujó. Y me pegó un empujonazo y me mandó contra un carro. Y por mi mente pasaron así. Yo hubiera podido, el muchacho era más grande que yo, pero yo sé la fuerza que tengo en mis manos. Las únicas veces que yo lo peleé, muñeco al piso del primer golpe, y yo lo vi chiquitico ese muchacho para tirarlo al piso. Pero por mi mente pasó, yo soy el pastor de la congregación. Imagínense que yo le hubiera metido un solo puño a ese muchacho y lo hubiera tirado al piso.
Eso hubiera sido una noticia hasta por los periódicos y por el internet, que el pastor de Prado del Este le metió un puño a un joven. Eso no dicen lo demás, dicen, pero déjeme decirle que yo alcancé a pensarlo, en meterle un puño a ese muchacho, pero algo me detuvo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Ahora, eso se puede extrapolar a la vida de negocios. ¿Cómo actúo yo cuando tengo que hacer un negocio? ¿Soy verídico en lo que hago o exagero para poder sacar mayor ganancia? Eso no significa que yo tenga que ser tonto, porque no somos llamados a ser ingenuos. No, usted puede hacer negocios dentro de un marco legal, pero conozco gente que vende cosas y las infla para poder obtener mayor ganancia. Eso es como nos comportábamos antes. Ahora tengo que ser legal y real. No puedo mentir para beneficiarme a mí. Eso es lo que significa morir al mundo, morir a la carne, morir a las pasiones. Que nada de allá me atraiga de tal manera que yo tenga que bajarme de la cruz, como dice Omaira, renunciar a lo que ya Jesús hizo por mí por un momento de ganancia o de placer. Eso es lo que es morir al mundo. Pablo lo dijo también en Romanos 6:3 al 5, Romanos 6:3 al 5, que es algo que mencioné ahora en la cena, de los 2 mandamientos que el Señor dejó establecido. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Mire, el bautismo, eso es lo que simboliza. Cuando somos bautizados, somos horizontalizados en el agua. Somos sepultados en el agua y se supone que allí en el agua quedan todos nuestros pecados. Y cuando somos levantados del agua a semejanza de la resurrección, hemos nacido a una nueva vida. Así de sencillo, eso es lo que simboliza el bautismo. Muerte, pero ¿muerte a qué? A todo lo pecaminoso. Y la persona que se levanta nueva, resucitada en Cristo Jesús. Ahora, hay algo importante en esto. Para yo tener derecho a la resurrección, tengo que morir primero. Si no hay muerte, ¿usted conoce un muerto que haya resucitado y que no haya muerto? No. A ver, ¿cuántos resucitaron en la Biblia? Lázaro, Talita Kumi también resucitó, el hijo de la viuda, pero ellos volvieron a morir, ¿cierto? Pero para resucitar tenían que estar muertos. Para usted y yo tener derecho a la resurrección en el día postrero tenemos que morir. Ahora, el morir comienza desde ahora en esta tierra, morir a lo terrenal, a lo pecaminoso y a lo carnal. Amén. Para yo poder fructificar tengo que matar. ¿Qué es lo que tengo que? Matar en mí todas las pasiones, todo aquello que me aleja de Dios. Porque definitivamente hay cosas dentro de nosotros, pasiones y sentimientos que nos alejan de Dios. Y Dios no lo va a hacer por nosotros, tengo que hacerlo yo. Es más, tenemos que muchas veces cortar con amistades y cortar con cierto grupo de personas que no nos ayudan. Que al contrario, en vez de favorecernos y levantarnos, nos quieren hacer volver atrás. Por lo tanto, para yo ser fructífero, debo morir, diga, debo morir a lo terrenal y al mundo.
¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por esto? Y el segundo principio que sacamos de aquí, de estos versículos, está en el versículo 25. Por favor, colóqueme Juan 12, 25. Y de allí usted va a sacar el principio que está allí establecido. Juan 12, 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, aguardará. El verbo aborrecer se puede también decir como amar menos. Aborrecer en la Biblia tiene implicación de un rango de amor. Cuando yo amo más lo físico, lo terrenal, quiere decir que lo espiritual lo tengo por debajo. Ejemplo, ¿cuál es el origen de todos los males en la tierra? El amor al dinero. ¿Y qué es el dinero? Algo terrenal. El dinero es algo terrenal. Pregunto, ¿es malo el dinero? No, el dinero no es malo. ¿Qué es lo malo del dinero o de los bienes materiales? El amor a ellos, o sea, un amor excesivo. Entonces, lo que aquí el apóstol está diciendo es que el amor a lo terrenal me priva y me quita de fructificar. Porque alguien que esté apegado a los bienes materiales cambia las prioridades. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante a este. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el Señor establece unas prioridades de amor. ¿Cuál es el nivel primero de amor? Amar a Dios. Y el segundo, amar al prójimo como yo me amo a mí mismo. Es decir, si yo no me amo a mí mismo, difícilmente amo al prójimo. Entonces el Señor me dice, ámese, pero no de una manera egoísta. Porque aquí dice, el que salve su vida, pero me niegue, la va a perder. Pero el que pierda su vida, aceptando mi diseño, la va a ganar para vida eterna. Todos un día vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Todos, absolutamente todos. Nadie se va a librar, a menos que el Señor venga antes por su iglesia. Y los que estemos preparados seremos levantados. Quedarán aquí los trapitos, quedará la ropa, los zapatos, y con un vestido nuevo a las nubes con el Señor. ¿Cuántos están esperando su regreso? Eso es lo que predicamos y lo que esperamos. Pero yo sé que si el Señor tarda, pues mientras tarda yo debo hacer la tarea a la cual fui llamado. Y si tengo que pasar por la experiencia, la muerte es una puerta solamente, que se abre a la eternidad. Si yo por causa del Evangelio, yo arriesgo mi propia vida, no niego a Jesucristo, estoy garantizando mi vida eterna, es lo que el Señor está diciendo. O sea, si yo coloco como prioridad a Dios y coloco como prioridad las cosas de Dios, entonces tengo asegurada la vida eterna y mientras viva en este mundo, tengo asegurado fructificación. Porque además de morir al mundo, yo tengo que tener prioridades. Y si lo espiritual, lo de Dios es primero, yo ya tengo asegurada la fructificación. Ahora, ¿cómo fructificamos? Primero, de nuestra propia vida. Pablo dijo, el que robaba, no robe más. Si alguien dice, oiga, un día mi esposa hizo una encuesta, la mandaron de parte del DANE, por el lado de los barrios arriba del terminal. Entonces, en la casa que encuestó, le preguntaron a la señora que cuántos eran. Y dijo, bueno, tantos hijos. ¿Y qué hacen sus hijos? No trabajan. ¿En dónde? En el terminal. ¿Sabe qué hacían en el terminal? Eran ladrones. Entonces Pablo dice, el que robaba, no robe más, sino que trabaje con sus manos
para que ayude al que padece necesidad. Es decir, yo debo dar fruto primeramente en mi vida. Si yo era un mal hablado, cada 2 palabras era un madrazo o una palabra fea, ahora, gloria a Dios, aleluya. ¿Usted conoce gente que cada 2 palabras es gloria a Dios, aleluya? Hay gente así, también así. Pero qué bendición que mi vocabulario cambie y que yo dé testimonio de que soy nueva criatura. Eso es lo que significa dar fruto, primeramente en mi persona. Si antes era perezoso, me levantaba tarde, ahora me levanto temprano a orar. Ahora llego temprano a la iglesia, llego temprano a los cultos. Nadie dijo amén, pero yo debo dar fruto primeramente en mi persona, como persona, en mi carácter. Pero también debo dar fruto hacia afuera. ¿Cómo fructificamos nosotros? Por ejemplo, los ministros de alabanza, cuando usted los ve aquí, ellos están media hora, es lo que están en un culto en domingo. ¿Sabe cuánto tiempo ensayan ellos para estar esa media hora aquí? Vienen todos los lunes de 7 de la noche a 9, 10 de la noche. 3 horas ensayando lo de media hora. Hay un nivel de esfuerzo para poder cantar y alabar a Dios con excelencia. ¿Sabe cuánto tiempo toma preparar una palabra para traerla a usted? Ni me pregunte, porque a veces toda la semana me tengo que leer todo un libro, todo un capítulo o todo el libro para poder tener claridad de lo que yo le voy a decir. Pero antes ir de rodillas a pedirle al Señor qué palabra llevo. No estoy diciendo que todas las veces sea así, porque a veces yo voy y escucho al pastor Satirio y da una palabra tan poderosa que el Señor coloca en mi corazón, esa transmítela al pueblo, y vengo y doy la palabra y le doy el crédito al pastor. Ahora, estamos sirviendo y fructificando, pero también sirve los sugieres. De pronto usted los vio hoy aquí al frente sirviéndole la cena, repartiéndole un sobre, pero muchas veces usted no ve el que está en la puerta, o cuando la iglesia crezca, usted va a ver personas que cuidan los carros. Ellos están sirviendo allí, de pronto se privan de la palabra para que usted esté seguro y tranquilo que su carro va a estar cuidado. Ahora, los sábados hay un grupo de personas que vienen aquí a hacer aseo. Si usted algún día quiere venir, está invitado. No le van a decir que no. A las 3 de la tarde. Y usted va a encontrarse con escobas, traperos, recogedores. Y esas personas usted no las ve, ni siquiera sabe quiénes son. Pero ellas con su servicio dan fructificación. Las maestras, ahí está Blanquita pensativa, así mire. Preparar una clase para un niño requiere tiempo. Ahora, nos dan un bosquejo, pero una cosa es el bosquejo, otra cosa es preparar la clase con útiles. Es más, estamos pidiendo que los papás traigan útiles también para los niños, porque ellos allí están siendo edificados en una palabra que les va a perdurar para toda la vida. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, para yo fructificar tengo que colocar un nivel de valores. Las cosas del mundo tienen que pasar a un segundo lugar, como si estuviera muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Entonces, lo primordial, lo prioritario es Dios, pero después las personas. Cuando una persona es codiciosa y ama más las cosas del mundo, sus valores se invierten. Ama las cosas y utiliza a las personas. Mientras que nosotros estamos llamados a amar a Dios, a amar a las personas y utilizar las cosas. Cuando usted ve que alguien utiliza a las personas, las manipula, es porque está torciendo, invirtiendo los principios que están establecidos para fructificar. Y cuando hay manipulación, eso no es duradero, eso tiene un límite. Mientras que cuando hay amor y hay un nivel de conciencia de que las cosas se están haciendo de manera correcta, eso perdura para siempre. Ahora, Jesús dice allí que nosotros ganamos para vida eterna. Todo lo que hacemos acá lo hacemos pensando en que allá hay una recompensa.
Así es. Todo lo que hagamos en el reino de los cielos tiene recompensa allá. Es más, lo que sembremos económicamente, tiempo, esfuerzo, dice que lo recibiremos 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. La vida eterna. Entonces, el aborrecer las cosas del mundo no significa despreciarlas. Ellas tienen un valor. Lo que tengo es que priorizar y colocarlas en su verdadero orden. Amén. Y el tercer principio para fructificar está en el versículo 26. Por favor, acompáñeme al versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. ¿Qué dice? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuál es el principio para fructificar? Servir. Yo debo aprender a servir. La palabra siervo, diáconos, significa servir. Hay una palabra en griego muy parecida que es doulos, que significa esclavo. El esclavo sirve, pero por fuerza, porque le obligan a servir. El doulos, el esclavo, no sirve voluntariamente. Él sirve porque si no sirve, lo castigan. O sea, hay un castigo por desobedecer porque está en una condición de esclavo. Jesús dijo, ya no los llamaré doulos, los llamaré diáconos, los llamaré amigos. Dice, porque el amigo sabe lo que hace su Señor. Jesús nos coloca en el nivel de amistad para que nosotros, como servidores, como diáconos, que es la otra palabra en griego, nos coloca en el servicio, en el nivel de servicio voluntario y por amor. Y decía el pastor Jaime, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Si yo no busco en dónde servir, entonces, ¿para qué estoy? El Señor dice, yo planteé aquí una pregunta, me pareció hasta chistoso. Si alguno no está dispuesto a servir a Jesús, ¿para qué lo sigue? ¿Cierto que cabe la pregunta? Si alguno no está dispuesto a servir a Jesús, ¿para qué lo sigue? Y esa es la realidad de muchas personas. Son seguidores, mas no servidores. Las iglesias pequeñas como esta tienen una ventaja grandísima. ¿Sabe cuál es? Que yo como pastor lo observo y yo pregunto, y esta persona, pongámoslo a servir. Y mando a alguien, vaya, busque, pregúntele cómo se llama y pongámoslo a servir, para que es bueno. Porque yo he entendido que la única manera de yo fructificar es servir en lo que sea, en lo que sea. Cuando yo llegué a la iglesia, yo no sabía palabra, yo no sabía nada, estaba Juancito era de los más duchos en la palabra en esa época, la familia de él. Entonces yo lo único que sabía era, un día el pastor Jaime organizó una campaña en el Parque de los Árboles. Y yo soy ingeniero mecánico, pero yo le entiendo a la electricidad. Entonces dijo, ay, hay que sacar energía. Y yo la conecto, pastor. Fui, busqué cables y conecté, me colgué en el poste y saqué electricidad para conectar los equipos. Yo no sabía que había que permiso a centrales ni nada. Yo sabía era colgarme del poste. Hicimos la campaña con el cable colgado. Después nos dijeron, oiga, los puede... centrales los pueden multar porque ustedes están robando energía. Ah, pero yo no sabía, yo conecté. Sin embargo, fíjese, después cuando hicimos otras campañas tuvimos que hacer permiso a centrales, había que ir y hacer un abono, era un lío tremendo, esperar que el carro viniera, tener todos los cables listos que conectaran, pero bueno, gloria a Dios, las siguientes campañas ya las hicimos de manera correcta. Pero al principio uno no sabe sino el que quiere servir en lo que lo ponga. Póngame a barrer, un día dijo una doctora, médico, dijo, pónganme aunque sea a barrer, y mi esposa le cogió la caña, y dijo, venga el sábado que vamos a hacer aseo. Y entonces ella, después de que ya estaba aquí, primero lo dijo por emoción,
Cuando ella estaba aquí, dijo, no, a mí déjenme en los baños, donde nadie la viera. A veces le puede dar a uno pena, como una doctora está haciendo con una escoba en una iglesia. ¿Sabe una cosa? Ninguna obra que hagamos para el Señor es deshonra. Aquí podemos barrer, podemos podar los árboles, podemos limpiar baños. Toda obra para el Señor es honrosa. Ahora, Jesús dice, y el que me sirve, donde yo esté, va a estar conmigo. Y él dijo, voy adelante a hacerles morada. Donde yo esté, quiero que ustedes también estén. Y eso lo hace también Jesús en Juan 17:24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, algo precioso del servicio a Dios. Tú puedes servir a un presidente y los 4 años de presidente puedes tener honra, pero después que el presidente se bajó, sale todo el mundo para afuera y ya nadie se acuerda de ese servidor. Pudo haber sacrificado familia y todo por servirle al presidente, y después de que el presidente se baja, nadie se acuerda de él. Mientras que servir a Dios, el Padre te honrará. Toda obra que hagamos para el Señor, el Padre la honrará. Ahora alguien puede decir, pero yo no sé nada, como yo al principio, pero sabes orar. Puedes sostener con tus oraciones los ministerios que Dios está levantando en esta iglesia. Con tu ofrenda y tu diezmo puedes sostener la obra en esta casa, puedes sostener las misiones en Mozambique, donde hay 900 huérfanos que son sustentados todos los días con comida, vestido y educación. ¿Sabes? Yo creo que esos 900 huérfanos de Mozambique van a transformar a Mozambique, porque están siendo levantados con una poderosa palabra del Señor. Ellos no tenían expectativa de vida. Mira cómo Dios obra. Mira cómo Dios obra. El pastor Simón, que ya partió a la presencia del Señor, él tenía un grupo de huérfanos y tal vez se quedó corto en la manutención, porque en Mozambique hay muchos huérfanos, producto de guerras y producto de enfermedades endémicas. Y él dice que un día orando al Señor y preocupado por la alimentación de los huérfanos, el Señor le dijo, José Satirio dos Santos. Y allá desde Mozambique él entró al internet y buscó José Satirio dos Santos y marcó por teléfono y le contestó la secretaria del pastor Satirio, y allá en Mozambique hablan portugués. Entonces, como ella no entendió, dijo, pues ¿quién habla portugués? El pastor Satirio. Pastor, hay una llamada de larga distancia que están hablando en portugués. Y cuando el pastor contestó, el pastor Simón dijo, Dios me dijo que lo llamara. Oiga, y se hizo la conexión. El pastor Satirio mandó a alguien que mirara a ver si era cierto lo que él estaba exponiendo. Efectivamente había una población que ayudar, y allá se estableció un contacto para mantener los huérfanos. Al principio eran 150 nomás. ¿Sabe cuántos huérfanos hay? Ya lo dije. 900 huérfanos en 2 congregaciones en Mozambique. Personitas que no tenían expectativa de vida. Su destino era morir de inanición o en las calles como delincuentes, pero fueron cobijados por el amor del Señor a través de una obra de su iglesia desde Cúcuta, Colombia. ¿Sabes cuántas horas hay desde aquí a Mozambique? Cada vez que tú colocas una ofrenda misionera en el sobre, estás sirviéndole al Señor, levantando una nueva generación que transformará esa nación y ese país. Y no solamente allí, en Bután. Cada vez que oras por un misionero o por la obra misionera, estás sirviéndole al Señor. Y todo lo que tú hagas para la obra del Señor, Dios lo honrará. No habrá nada que tú hagas para la obra del Señor que el Señor no te recompense. Porque dice que hasta un vaso de agua fría que le des a un siervo de Dios tendrá recompensa de parte del Señor. Y cuando tú haces algo por un pequeñín, por aquellos que son anónimos,
que nadie defiende. Cuando tú te tomas el tiempo de ayudar a uno de esos pequeñines, estás metiéndote en el propósito de servicio del Señor. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Estuve en la cárcel. Oiga, a mí me llama poderosamente la atención el cuidado que Dios tiene de los presos. Porque a veces nosotros los despreciamos. Ah, ese violador, ese asesino. ¿Cierto? Que nuestro sentimiento hacia mucha gente que está en las cárceles es como de rechazo y de desprecio. Y sabes una cosa, para Dios ellos son motivo de enviar obreros a que les prediquen. De pronto se comportaron como se comportaron porque nadie les había predicado del Señor. Y en una cárcel tienen la posibilidad de conocer de Dios y muchas vidas son transformadas. Definitivamente necesitamos ser transformados, morir a nuestra vieja naturaleza, colocar las prioridades de Dios primero y servirle al Señor, que es la única manera de fructificar. Colócate en pie, por favor, colócate en pie. De pronto, como Ticho, muchos pensarán que su vida se ha malgastado. Pero déjame decirte, nada de lo que tú hagas para el Señor quedará sin fruto. Y nada de lo que hagas quedará sin recompensa. Porque Dios es un Dios justo que recompensa. Levanta tus manitas al cielo. Y prepara allí también tu ofrenda que ya tienes preparada para presentarla delante del Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hacen germinar y producir. Y así como ese grano de trigo que cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Y ese fruto, Señor, somos nosotros. Esa semilla que fue plantada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, que cayó en tierra y murió, dio fruto para vida eterna. Somos el testimonio vivo de que esa semilla fructificó. Nosotros queremos, Señor, que nuestra vida sea productiva y fructífera. Por eso proponemos en nuestro corazón ser obedientes a tu palabra y cumplir el propósito de tu voluntad en nuestras vidas. Y como nuevas criaturas determinamos morir al mundo, morir a la vieja creación y ser transformados y levantados como nuevas criaturas por el poder de tu Santo Espíritu, que habita en nosotros el día que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra salvación. Y como siervos, Señor, servidores tuyos, queremos colocar como prioridad las cosas espirituales. Dios primero, mi prójimo y yo en segundo lugar. Que podamos valorar a las personas y utilizar las cosas para lo que sea necesario. Y no invertir como el mundo lo hace, de utilizar a las personas y amar las cosas materiales. Nosotros queremos ser servidores, diáconos tuyos. Queremos ser esos obreros dignos que tú has comprado con tu sangre y que con nuestro servicio somos honrados por nuestro Padre Celestial. Al traer la ofrenda y el diezmo, Señor, traemos una parte de nuestra vida representada. Aquí en estos recursos hay sudor, hay lágrimas, hay trasnocho, hay machucones, quemaduras. Hay una parte de nuestra vida, de nuestro tiempo representada. Y como tal te la presentamos, Señor, en adoración.
te pedimos que nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, sea agradable a ti como fue la ofrenda de Abel. Tú te agradaste con la ofrenda y con Abel. Así queremos que nuestra ofrenda sea agradable delante de ti, Señor. No es la cantidad, sino la disposición con la cual la traemos. La traemos de todo corazón, con alegría y con liberalidad. Al dar, diga al dar. Yo renuncio a vivir en pobreza. Diga al dar. Yo rechazo la escasez y la miseria. Y declaro que tendré siempre todo lo suficiente en todas mis necesidades y que podré abundar para toda buena obra. Diga, yo declaro una nueva realidad económica para mi vida. De lo recibido de tu mano, te devuelvo con gratitud. Amén y amén. Se quedan las hermanitas acá y usted viene, por favor, usted viene. Estas canastas que usted ve aquí es para los varones que quieran hacer una ofrenda para el jueves que vamos a celebrarle a las damas el Día de la Mujer. Entonces a los varones que tengan en su corazón hacer una ofrenda para hacerles una fiesta hermosa a nuestras hermosas mujeres de esta congregación. Y recuerden el jueves traer a su esposa, traer a su mamita, porque el jueves tenemos preparada una fiesta para todas las mujeres. Usted, por favor, no se pierda el próximo jueves, que es el culto de damas, pero vamos a celebrar el Día de la Mujer. Vamos a celebrarlo con todo amor y con todo cariño. Amén. ¿Cuántos recibieron la palabra? Usted recibió la palabra, tiene un propósito. ¿Cuál es? Diga, fructificar. Fructificar. Diga, yo debo fructificar. Y eso significa que mi vida será diferente. Ya no voy a pasar desapercibido. A las personas con las que yo interactúe tendrán que conocer que hay un Cristo que salva, que sana y que viene pronto. Colóquese en pie, vamos a orar para ser despedidos. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Pregunto, ¿hay alguien que vino por primera vez? ¿Alguien que fue invitado y que vino por primera vez a esta casa? Levánteme su mano. Sí, hay uno, mire, le quieren... Ya lo vi. Ven acá, hijo, ven acá. Esto es de valiente, Uno, ¿sabes qué dijo el Señor? Por una oveja el Señor deja las 99 para ir por ella. Oh, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Kleiber. ¿Cuántos quieren orar por Kleiber? Hay otra persona, mire, qué bendición. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Y la sobrina de Iván. ¿Cómo es tu nombre? Diana. Diana, Marta y Kleiber. ¿Tu nombre cómo es? Joana. Sebastián. Vengan acá, por favor. Arrímense acá. Quiero regalarles una oración. ¿La quieren recibir? Yo hice esta oración hace 28 años, cuando era ateo. Nunca me imaginé que el Señor me iba a usar. Una oración que cambió mi vida. Se las quiero regalar a ustedes también. Entonces cierren sus ojitos y quiero guiarlos. Ustedes repiten, yo les guío. ¿Vale? Cierren los ojitos. Digan conmigo, Padre Celestial, he oído tu palabra y sé que ella es verdad. Diga, por eso, hoy pido perdón con todo mi corazón por todo lo malo, pecaminoso y perverso que yo haya hecho hasta el día de hoy. Reconozco mi condición de pecador y me arrepiento. Perdóname, Señor. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Hoy, voluntariamente, te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Dios. Te reconozco como el único y suficiente Salvador de mi alma. Séllame con tu Espíritu Santo
y escribe mi nombre en el libro de la vida para el día de la redención. Diga, gracias Señor por aceptar mi invitación de entrar a mi corazón. Diga, ahora que estás dentro de mí, yo puedo decir con toda confianza que soy hijo de Dios, porque creo en tu nombre y te he recibido en mi corazón. Como hijo de Dios, yo reclamo las promesas y la herencia que me corresponden como a hijo. Diga, y la primer promesa que reclamo es ser libre de toda maldición que hubiera llegado a mi vida por mi pecado, el pecado de mis padres, abuelos o tatarabuelos. Me declaro libre en tu nombre, Señor Jesucristo. Cierro toda puerta que hubiera abierto a las tinieblas, sea de manera voluntaria o involuntaria, y declaro libertad para mi vida y para mi descendencia en Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mire, allá van a tomarle los datos, sus nombres, para seguir orando por ustedes. ¿Les parece? Por favor, vayan un momentico allá. El propósito de la iglesia son las almas. Cada persona, así sea uno solito, que venga nuevo, ese es el propósito. Obviamente, usted y yo que recibimos la palabra para llevarla allá, a donde nosotros vayamos. Levanta tus manitas al cielo, vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias. Tu palabra ha sido predicada. Hemos podido alabar y glorificar tu nombre y salimos de esta casa llenos de gozo, de alegría y llenos de tu Santo Espíritu, llenos de palabra también. Te pedimos que nos lleves en paz a nuestras casas, que bendigas este resto de día y esta semana que comienza, y que tu gracia y tu bendición esté con tu pueblo siempre, para gloria y alabanza de tu nombre. Despido a tu pueblo en paz con toda bendición del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios les bendiga. Vaya en paz a su casa.